Javier Velázquez Quesquén ha sido parlamentario de la República, es líder conocido, cara emblemática del partido aprista peruano en Lima y en el norte del país. Acá en Tacna, por supuesto, yo entiendo que la gente del APRA lo quiere, lo respeta, pero muchos lo relacionan al norte, pero queremos conversar con él porque es candidato presidencial, precandidato presidencial, y sobre todo una de las figuras que al parecer dentro de lo que se ven dentro del APRA está buscando un cambio, está buscando una renovación dentro del mismo partido, pese a haber sido él ya parlamentario de la República en algún momento, además presidente del Consejo de Ministros. Tenemos que indicar además que dentro de lo más conocido en las últimas semanas está de que habían sacado de la militancia a 11.000 miembros del Partido Aprista Peruano que habían sido desafiliados por el personero legal del partido, dentro de los cuales se encontraba Javier Velázquez Quesquén. Y ahora se anuncia su precandidatura. Se habla también de la posibilidad que vaya junto a Carla García, eso lo conversaremos el día de hoy. Don Javier, ¿cómo está? Un abrazo desde Tacna, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en nuestra programación para conocer un poco más acerca de su precandidatura dentro del Partido Aprista Peruano. Buenos días. ¿Tenemos problema con el audio? El audio, por favor. ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿Me escuchas? Ahora Fernando? Sí, perfecto, don Javier. Muy buenos días, Fernando. Buenos días a todo el pueblo de La Heroica Tacna y especialmente a tu gran audiencia. Y gracias por la oportunidad de dirigirme a los compañeros del Tacna y hasta donde llegan los alcances de tu prestigiosa emisora. Bueno, precandidato, la cosa viene un poco complicada porque lo han tratado de sacar del padrón electoral. Sí, creo que es un incidente superado. Mira, el partido acaba de cumplir 95 años, de esos 95 años, casi la mitad yo le he pasado el partido, 45 años de militancia, desde los 20 años de edad, y estas cosas, estas incidencias, al producto de desencuentros internos, siempre se presentan. Yo lo he tomado deportivamente y gracias a Humberto Abanto, que es uno de los mejores penalistas que tiene el Perú y para orgullo del APRA es militante del partido, a Gilberto Carrasco Lucero, que es uno de los mejores también especialistas en temas electorales de Lambayeque, y a Carla García. Inmediatamente recurrimos al Jurado Nacional de Elecciones y pudimos acreditar pues, que esto era un despropósito, que un personero legal de un partido no puede de un plumazo retirar la militancia de 11.000 compañeros, porque si bien es cierto, en la dirección política había un desencuentro. Yo no soy miembro de la dirección política, es un problema de los compañeros de Lima, no teníamos por qué justo pagar por pecadores. Entonces, hubo una mala interpretación del registro de organizaciones políticas y nos retiraron de la militancia, ahora nos las han devuelto. Estamos esperando que salga la resolución del Jurado Nacional de Elecciones para que podamos, antes del 3 de octubre, que se cierra la fecha de las inscripciones, podamos presentar una fórmula, como bien lo has expresado, que los militantes del partido puedan tener derecho a tener alguna alternativa. Y esa es la lógica, y me parece muy bien que algunos peruanos se sorprenden de que el partido haga elecciones internas. Esta siempre ha sido la dinámica de respetar la voluntad de la militancia. Y nosotros desde Lambayeque hemos venido exigiendo que el mecanismo de elección de la fórmula presidencial y de los candidatos al Congreso debería ser un militante y un voto. Y si esto se ha logrado hace semanas atrás, corresponde que los compañeros tengan alternativas por las que puedan elegir, porque no tendría sentido si hacemos un mecanismo de un militante y un voto y hay una sola fórmula presidencial. Ahora, esto que está viendo el Perú es una competencia fraterna de que los compañeros puedan escoger entre dos ex primeros ministros, tanto Jorge Castillo como quienes hablan, hemos sido primeros ministros del gobierno de Alan García,
También está participando Hernán Garrido Leja, que ha sido ministro de Vivienda, y también hay jóvenes que se están presentando también para hacer esta alternativa del partido. Sí, hemos tenido a Enrique Valderrama también aquí en la cabina de la radio, pero elecciones internas democráticas con desencuentros internos previos de tachar a 11.000 militantes. Sí, mira, en el partido sería necio decirte, yo he estado 45 años, a mí el año 2011 me propusieron para ser candidato presidencial, lancé la candidatura en Chiclayo, y la alta dirección del partido esa noche tomó el acuerdo de que no sea yo sino un independiente, Mercedes Arauz, y me sacaron de la candidatura, y yo no me resentí porque soy militante de un partido al que voy a, como legado, el día que no esté acá, no va a ser los cargos que he tenido, porque sino el que yo haya sido un militante leal a la causa del partido. Estos incidentes hay en todas las instituciones, ¿no? Mira, hasta en la propia familia a veces hay desencuentros entre hermanos, entonces, mucho menos acá que somos un frente de clases, pero ya está superado y creo que estamos mirando cómo llegar a convencer a los compañeros para que voten por esta alternativa que yo lidero. Es una alternativa que, a diferencia de la de Lima, es una alternativa provinciana, que ha sido construida sobre la voluntad y el compromiso de muchos líderes provincianos, como José Vargas en Loreto, Félix Ortega en Huánuco, Daniel Vera Bayón en Arequipa, y hemos ido haciendo una construcción de una alternativa diferente. Y yo soy muy respetuoso de los compañeros de Lima, pero siempre no he abandonado la circunscripción electoral que me llevó 5 veces consecutivas a ser parlamentario, como en Lambayeque, y que me dio también el honor de ser presidente del Congreso, de ser primer ministro, y ahora le ofrecemos a la militancia esta alternativa, ¿no?, de que puedan escoger lo mejor. Lo único que sí digo es que el Perú no está para improvisaciones, el Perú no está para hacer globos de ensayo, y ahora que el APRA vuelve, después de 7 años, vuelve a la arena política, lo que mejor puede ofrecer, creo, es la experiencia de quienes hemos estado en el segundo gobierno del presidente Alan García, y que, como la mayoría lo dice, ha sido un buen gobierno. En el caso mío, he sido 5 veces parlamentario, y yo veo que la gente dice, oye, los apristas han sido 4, pero se han hecho escuchar en el Congreso. No reconocen esa capacidad, y si esto es así, yo creo que los compañeros tienen alternativas de militantes que podemos poner a disposición del país nuestros servicios públicos y llevar adelante, sacar al país del caos en el que está. Hoy día vivimos una grave crisis política, 10 años gobernados por vicepresidentes, gente que no ha sido elegida directamente, y en el caso de Vizcarra y Boluarte han traicionado las esencias programáticas por las cuales fueron elegidos. Y creo que en este caso decir muy claramente de que yo he venido sosteniendo de que la señora Dina Boluarte es un disvalor de la democracia, porque no solamente ella ha traicionado a quienes votaron por ella. Yo no creo que se le hizo fraude a la señora Keiko Fujimori, yo la apoyé en la segunda vuelta, pero yo no creo que se le hizo fraude, sino que el señor Castillo ganó limpiamente, y que el pueblo del sur se haya sentido traicionado porque esta señora se entregó a las manos de los que habían perdido. Hoy día el país es gobernado por Alianza para el Progreso, por Fuerza Popular, por Renovación Popular, por Avanza País, partidos que no han ganado las elecciones. Entonces, y se han hecho una alianza un poco siniestra. Mira cómo está el país está a la deriva. No puede haber, cuando se escucha lo grave afectación que significa el sicariato, el crimen callejero, el crimen transnacional, es porque no hay políticas públicas coherentes que puedan resolver los problemas urgentes que tiene el país. Porque con un gobierno como el de la señora Boluarte, que tiene 32 meses
8 ministros de Economía, 6 ministros del Interior, ningún gobierno puede construir sensatamente una política pública de seguridad o de economía. De tal manera que nosotros volvemos a la arena política con el mismo sentido de responsabilidad con la que gobernamos el segundo gobierno de Alan García. Es cierto, han pasado 15 años y no podemos aplicar los mismos códigos que aplicamos el 2006 al 2011, porque después de 15 años este país es otro, este país está impactado por la inteligencia artificial, por el análisis de datos, y nosotros nos hemos preparado. O sea, no somos gente improvisada, por lo menos tenemos una trayectoria política, pero fundamentalmente también profesional. De tal manera que eso lo ofrecemos a los compañeros militantes, y ojalá que ganemos la primaria, y si ganamos la primaria con un sentido de compromiso y responsabilidad, vamos a liderar esta vuelta del partido a la arena política para ser la solución de los problemas que vive el país, ¿no? Y hace un momento usted mencionó que eran 5, pero tenían peso dentro del Congreso de la República. Eso es innegable, la diferencia y capacidad política que mostraron los parlamentarios en aquel momento del APRA dentro del Congreso de la República, pero la gente lo relaciona a su vinculación o cercanía al fujimorismo, a ser parte estrecha y vinculada al fujimorismo y a los acuerdos o acciones que llevaba adelante el fujimorismo en aquel momento, incluso de que el APRA, con su capacidad y su visión política, estaba detrás de muchas de las acciones que el voto rebaño del fujimorismo llevaba adelante para salvar de algunos casos como Odebrecht o investigaciones que se realizaban en el Congreso de la República al segundo gobierno, por ejemplo, de Alan García. Lo señalan ustedes como operadores políticos de la derecha del fujimorismo y hasta de un sector de la corrupción vinculada al fujimorismo. Mire, en el Congreso nadie puede decir que puede gobernar el Congreso, un partido lo puede gobernar solitariamente. Tiene que haber acuerdos. Por eso usted ve en la mesa ahora, en la mesa ve a José Yerí, que es de Somos Perú, y ve a Fernando Rospigliosi, que es de Fuerza Popular, también ve a Vladimir Cerrón, que es de Perú Libre. La mesa, el Congreso se controla, se administra multipartidariamente. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Yo tengo que decirle lo que yo he visto y he trabajado directamente. En el gobierno de Alan García, nosotros éramos 36 parlamentarios. Y para darle gobernabilidad al país se necesita que haya una mayoría parlamentaria que te apoye. Entonces yo fui el primer vocero que tuvo ese gobierno, porque no fui ministro al comienzo, y he sido encargado de construir las mesas directivas que gobernamos 5 años en la mesa. Y tomamos acuerdo, porque en esa época yo recuerdo que Keiko Fujimori tenía 11 parlamentarios, ella era miembro de la bancada, y ellos decidieron apoyar en la medida que nosotros mantuviéramos el modelo económico. O sea, eran acuerdos pro estabilidad económica, y lo digo con mucha honestidad al pueblo de Tacna, que en esos acuerdos no había como ahora ministerios detrás de eso o partidas presupuestales como hoy día vemos con desvergüenza, como el Ministerio de Salud se ha convertido en el recinto, en un apéndice de Alianza para el Progreso. O sea, los recursos que se deberían utilizar para la salud están siendo utilizados para darle obras a los militantes de Alianza para el Progreso, y eso ya se ha denunciado. Pero volviendo al tema, nosotros volvemos a la arena política porque dicen que el tiempo es el mejor amigo para esclarecer las cosas. Han pasado 15 años, señor Fernando, ¿no? ¿Y qué ministro aprista está preso? Y yo he sido primer ministro 15 meses, he sido presidente del Congreso, y nunca me han allanado mi domicilio, nunca me han detenido. Y es cierto que tenemos investigaciones, pero eso es normal. Un funcionario que presta un servicio público en el Estado no se tiene por qué molestar porque lo investiguen. Pero ahí a que yo tenga una acusación, un juicio oral donde me estén por condenar, ni yo, ni Jorge, ni Hernán, que hemos sido ministros de Estado. De tal manera que tampoco yo quiero justificar el hecho de que si ha habido corrupción en el tema de Odebrecht específicamente, están los fiscales, ni siquiera para que digan que los fiscales son apristas, Vela y Pérez.
y que determine la responsabilidad y que los sancionados y los responsables sean sancionados severamente. Y aquí me viene a la mente este aforismo que dice, no es porque una gota del mar manche el mar, todo el mar esté manchado. Habrá siempre un inescrupuloso que creerá que llegar al poder es llenar la billetera de dinero, pero nosotros somos militantes del APRA, como yo lo he dicho cuando me sacaron el partido, en la mitad de la existencia del partido, yo he sido un militante activo, y si me presento ahora, y lo digo con mucha honestidad, si gano la primaria va a ser la oportunidad de que el país y los compañeros puedan conocer a profundidad cuál ha sido mi desarrollo profesional también, porque nosotros no entramos a los ministerios o a ser dirigentes para cambiar nuestra forma de vida. Yo soy profesor universitario, modestamente he hecho mi maestría en la Universidad Católica del Perú en Derecho Constitucional, y soy también egresado de la Facultad de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. O sea, nosotros, el partido nos prepara, pero nos prepara para servir bien al país. Es obvio que el encono, el odio de los enemigos, especialmente en el segundo gobierno, que hemos hecho tantas obras, que hemos reducido la pobreza a la mitad, el enemigo siempre va a decir, sí, has hecho bien, pero has robado. Pero acá estamos 15 años después, y creo que le ofrecemos al país una alternativa seria, responsable, predictible, y como yo lo sostengo, nosotros vamos a entrar al gobierno no a aprender. A mí me costó 4 meses aprender a conocer el ministerio, la presidencia del Consejo de Ministros. Hoy día nosotros ganamos, y desde el 28 de julio los ministros y los funcionarios que van a gobernar el país de frente van a aumentar la velocidad del ritmo de la economía para poderla llevar a fin de año a 5 o 6%, que es el rango por el cual debería estar creciendo el país, y no 3% como producto de la falta de políticas públicas, del gobierno, de la frivolidad, de ver que el Congreso, en vez de hacer control político y fiscalizar, el Congreso se ha convertido en el partido de la señora Boluarte, por eso no puede censurar a Santibáñez, y el presupuesto hoy día ya no se aprueba en el Ejecutivo, sino en el Congreso. De tal manera que hay un desgobierno, y si el país se mantiene todavía como está, es porque todavía tenemos un respaldo de todo el gran esfuerzo que han hecho los peruanos en estos últimos 30 años de hacer ahorros y de estabilizar la economía del país. Pero, don Javier, de que, ¿qué es el APRA ahora? Bueno, ¿Qué es el APRA ahora? O sea, el APRA de... O sea, de Aya de la Torre, que no llegó a ser gobierno y nos dejó una excelente constitución equilibrada en su momento, el APRA latinoamericana, el APRA con influencia en el mundo, el APRA con Alan García I, que llenaba escenarios y nos daba discursos realmente históricos, y el APRA 2 de Alan García, yendo más hacia una política liberal o neoliberal que el sistema imponía en el momento, a llegar ahora a un APRA que perdió una inscripción y que, hay que reconocerlo, rápidamente logró su reinscripción como partido. ¿Qué es el APRA el día de hoy de lo que era una fuerza latinoamericana comparada con Perón, comparada con Allende? ¿Qué es el APRA el día de hoy? ¿Hacia dónde va? Porque era una fuerza social importante, aglutinante dentro de Latinoamérica y sobre todo aquí en el país. Mira, muy buena pregunta. Voy a tratar de ser lo más corto posible y lo más preciso y conciso para que los compañeros y los hermanos de Tacna puedan escuchar. El APRA en 1924 surge como un movimiento continental. El 20 de septiembre del 1930 se forma la sección peruana, y Aya de la Torre presenta un programa máximo y un programa mínimo al país. El programa máximo está condensado en las 5 ideas centrales que tiene el antiimperialismo del APRA, y el programa mínimo fue el que él anunció en Hacho en 1931. Mira, el APRA es un partido de centro izquierda, El APRA no nació para ser un apéndice de la derecha, menos de la ultraderecha. Y el APRA, toda su acción política siempre ha sido orientar el esfuerzo del Estado para favorecer
al Frente Único, a la gente que menos ingresos tiene. Aya de la Torre ya en el antiimperialismo del APRA decía que el capital extranjero traía dependencia, pero a la vez traía desarrollo y tecnología. Si se interpreta bien ese postulado de Aya de la Torre, es que nosotros no somos alérgicos a la inversión privada. Lo que sí decimos que como Estado tenemos que saber negociar. Entonces, te diré que el APRA es una herramienta social que hoy día está al servicio ya no de los apristas, de los dirigentes, sino de los peruanos. Te hablo del Perú. Mira, te lo pongo así. Cuando el APRA está bien, al país le va bien. Cuando el APRA está mal, al país le va mal. Hoy día el APRA no está en el Congreso. Y mira el desmadre que hay en el Congreso. Yo no creo que ni un enemigo nuestro puede decir que este Congreso es mejor que el que nos sacaron en Vizcarra en 2019. El Congreso de mochasueldos, congresistas mochasueldos, congresistas que han hecho de determinadas dependencias del Congreso oficinas donde contratas señoritas para servirlos a ellos y no servir al país. Entonces hay un enorme deterioro y hay un enfado justificado del país contra este Congreso. Entonces, el APRA de Alan García, del primer y segundo gobierno, si lo interpretas, Fernando, aisladamente el primero y segundo gobierno, no vas a tener una opinión holística de cuál ha sido el impacto que ha tenido la presencia del APRA en el país, porque te diré que desde el año 85 hasta el 2006, 11, casi 35 años, que Alan García hace el primer y segundo gobierno, si no lo interpretamos de forma conjunta, vamos a tener una visión sesgada del aporte de Alan García al APRA. Alan García ha sido el único militante del partido que ha podido llevar al APRA, al gobierno. Lo ha llevado al APRA en el primer gobierno casi con 50%, y en el segundo gobierno casi con el tercio histórico que siempre hemos representado. Pero lo más importante de la contribución de Alan García es que afirmó los valores de la democracia. Nunca se quiso quedar más del tiempo que establecía la Constitución. Nunca amordazamos a la prensa porque nos cuestionaban. Siempre hemos creído que la prensa en un sistema democrático es verdaderamente el cuarto poder que debe haber para controlar la transparencia de los funcionarios públicos. Entonces, en cuanto a resultados, no se puede decir que nosotros hemos sido un partido de derecha. Si hemos sacado 5 millones de pobres de esta condición, si hemos reducido la mitad, mira, te lo pongo así. Pero han sido centro-izquierda también en el gobierno 2 de García. Sí, Fernando, mira, te lo pongo así. Mira, te lo pongo así. El Banco Mundial, no el INEI, el Banco Mundial, en su informe que ha sacado, ha dicho que en el gobierno de Alan García se redujo la pobreza de 55% a 27%, a la mitad. Ese es de verdad un índice histórico que no ha pasado en el mundo. Mira, nosotros lo dejamos en 27.6. Han pasado 15 años, Fernando, y la pobreza sigue en 27.2. Entonces, si el precio de los minerales se ha multiplicado por 5, ¿por qué la pobreza no se ha reducido drásticamente? Si nosotros hubiéramos seguido en el gobierno, esta es la hora que la pobreza estuviera en un dígito como está en Chile, 8, 6%. Entonces, ahora también resulta, para el APRA, es un imperativo moral acabar con la pobreza extrema. Hay 1.700.000 peruanos que no tienen acceso a los servicios básicos, que no están conectados. ¿Cómo se puede estar pensando en otras cosas y no en atacar este foco de pobreza que de verdad nos debería avergonzar si es que nosotros queremos decir que somos un país ya de ingresos medios? Entonces, el aporte del APRA hay que medirlo así, y especialmente el de Alan García. Y si yo me he atrevido a lanzarme a la candidatura, no es porque reconozco que Alan García y Aya de la Torre son líderes indiscutibles, únicos, de su tiempo, de sus desafíos. Hoy día, la realidad es que han pasado 15 años del gobierno de Alan García, que fue muy bueno, en el cual participó Jorge y yo, y Garrido, que estamos pero ya no podemos gobernar este país con esos códigos de hace 15 años,
porque el mundo cambió, ha cambiado el Perú, ha cambiado los pueblos, son otros los desafíos. Ya, pero el modelo funciona, entonces ¿el modelo funciona o no funciona? Porque usted me habla del modelo económico, también me ha dicho parte de la entrevista. ¿El modelo funciona o no funciona si estamos en 27% y quiere asumir la presidencia de la República Javier Velázquez Quején de un APRA de centro izquierda? ¿Este modelo actual, luego de 15 años que dejaron el gobierno, sigue funcionando, va a funcionar? La gente no siente que el modelo los satisfaga, no siente que el modelo le llegue a ellos, siente que el modelo solamente favorece a pocos y que esos pocos están en el empresariado, en el Congreso y en el gobierno, y todos los demás están desplazados y nos venden cifras de desarrollo económico, captación de recursos, la minería, las exportaciones, pero yo no la veo, dice. Muy bien. Yo creo que este es el camino correcto en el tema económico. Creo que hay que decirle a los peruanos que los acuerdos de libre comercio no son una ideología, sino son una herramienta para multiplicar la riqueza del país. Nos ha servido, tampoco, mira, si tú miras las cifras de las exportaciones no tradicionales, que son los productos con valor agregado como las frutas, por ejemplo, hoy día el Perú es el primer país en exportar arándanos, el segundo país en el mundo en exportar uva de mesa, palta, y todo eso porque en el norte se han desarrollado proyectos agroindustriales. Pero te quiero decir lo siguiente: el modelo económico es el adecuado. Lo que no hay que confundir es quiénes gestionan el modelo. ¿Quiénes gestionan el modelo? Mira, nosotros hicimos crecer cuando el oro era $820 la onza, la economía peruana crecía 7-8%. Entonces, ahora, 15 años después, la economía crece 2-3% y el oro vale $3.100. Entonces, es problema de gestión, apreciado Fernando. O sea, no le echemos la culpa a los instrumentos cuando estos son mal gestionados por gente como Pedro Castillo, como gente como Vizcarra, que todo lo dedican al gasto corriente. Dime una cosa, por favor. El Ministerio de Salud, 3 años tomado por Alianza para el Progreso, es una desvergüenza que los más grandes actos de corrupción salgan de ese ministerio. ¿Cuántos hospitales han construido en 5 años este gobierno? Ninguno. Nosotros construimos 35 hospitales. Lo que sí te puedo decir que yo de verdad estoy de acuerdo con el resentimiento, el malestar de los peruanos. ¿Por qué? Porque estas herramientas están siendo mal gestionadas. Lamentablemente no se elige a los mejores. Lamentablemente no se elige a los mejores, zapatero a su zapato. Pero yo creo que la economía debería estar creciendo 6-7%. Lo que pasa en el Perú es que le falta al modelo económico, le falta personas que lo gestionen bien, porque como tú bien lo dices, estos 5 años tienen que ser para promover lo que nosotros le llamamos prosperidad compartida. Es cierto que hay un 25% que se ha beneficiado durante 30 años con el crecimiento económico, pero hoy día el crecimiento ya no es suficiente, tiene que tener inclusión, tiene que ser equitativo. Entonces, ¿quiénes tienen que hacer que el crecimiento no sea suficiente? Los que gestionan el Estado. Entonces, nosotros para estos 5 años debemos apuntar que todo el esfuerzo del Estado debe estar orientado a ese 40% de la gente que menos ingresos tiene, para que sientan el peso de una política pública social y responsable. Pero si tú ves aquí en el Congreso que el señor Acuña, que para de vacaciones en España, en sus casas, tiene en sus cuentas 3.000 millones que le ha dado su militante del Ministerio de Salud para que construya hospitales, ni siquiera los licita. ¿Qué culpa tiene el modelo? Entonces, están saqueando los recursos públicos las bancadas en el Congreso que no han ganado las elecciones. Entonces, es un problema de gestión. Y lo otro que te tengo que decir es que hay una grave crisis política. Este país que está creciendo económicamente gracias al esfuerzo de los peruanos, se mantiene, gracias al esfuerzo de los peruanos, pero tiene pues 2 vicepresidentes que han gobernado 10 años, como Vizcarra y la señora Boluarte. La señora Boluarte, que es una incompetente, una frívola, y cuyo partido político es Alianza para el Progreso, todos los partidos que han perdido. Falta una reforma política, tiene que haber una reforma política que acompañe al modelo económico. O sea, ¿qué significa eso? Que haya un partido donde los que gobiernen conozcan las herramientas del Estado, donde tengan una bancada parlamentaria
que le ponga orden al Congreso. Fíjate, el año pasado, Fernando, las bancadas que no han ganado le metieron al presupuesto de la República 1.700 millones de déficit. O sea, le agregaron 1.700 millones y aumentaron el déficit fiscal. Y esa factura, ¿qué se la pasan? A los más pobres. Hoy día el Congreso tiene, mira, nosotros dejamos en el Congreso un Congreso en 2011 con 350 millones de presupuesto. Hoy día cuesta 1.400 millones con los mismos parlamentarios. Entonces, eso no es culpa del modelo, es culpa de quienes gestionan estos instrumentos de gestión. Por eso creo yo de que los acuerdos comerciales no es una ideología, sino son herramientas. Sí, pero congresista, sí, hoy todo el mundo, perdón, es congresista y ex premier, pero es que la pregunta viene sobre el Congreso. El tema es el siguiente: hoy todo el mundo va a coincidir con Boluarte, con Vizcarra, con lo que usted nos dice, la baja aprobación del Congreso y la baja aprobación de Dina Boluarte, pero hubo un punto de quiebre que fue romper el sistema con la vacancia y la renuncia posterior de Pedro Pablo Kuczynski. Ahí se quiebra todo. O sea, nadie va a decir que en el gobierno 2 de Alan García había parlamentarios que incurrían en delitos y ya venía un deterioro en la clase política. Igual sucedió con Ollantumala, principalmente con la gente cambiándose de bancada, que Ollanta casi se queda sin bancada en el Parlamento Nacional. Pero a Kuczynski lo sacaron, lo expulsaron y lo expulsó la bancada del fujimorismo para tomar el poder, para controlar el poder. Y de ahí empieza una debacle que viene con Vizcarra, que viene con Merino, que pasa Sagasti en pandemia, que entra Castillo con un voto de repudio y nos deja Boluarte. O sea, el fujimorismo y los aliados que estuvieron ahí en su momento colaboraron con este sistema de crisis y podredumbre, porque cada vez que lo que hemos elegido en el Parlamento ha sido peor. Acuérdense que no solamente estamos hablando ahora de la bancada de Castillo y otros que están en el Parlamento de la República, como los niños, en su momento hemos votado pescadito. O sea, mire la crisis política a la cual nos ha llevado esta situación. Mira, Fernando, para completar tu análisis objetivo hay que mirar un poquito más atrás. En el gobierno de Alan García, nosotros no teníamos mayoría. ¿Alguien se atrevió a plantear la vacancia del presidente? ¿El presidente tuvo que amenazar con cerrar el Congreso? No. Por eso te digo, no es problema de los instrumentos de gestión, sino es problema de quienes lo gestionan, pues. Es problema de quienes lo gestionan. Y yo sí te reconozco, como autocrítica, la intolerancia que tuvo el Parlamento de 73 congresistas que tuvo Fuerza Popular. Fuerza Popular, la señora Keiko Fujimori primero alegó que le habían hecho trafa y no había fraude, y luego, la verdad, utilizó su gran peso que tenía en el Congreso para, en vez de hacer un acuerdo con Pedro Pablo Kuczynski para mejorar las políticas públicas, se dedicaron a interpelar ministros y a promover la vacancia. Yo no estuve de acuerdo, y ahí estaban mis votos en el Congreso, yo no estuve de acuerdo con la segunda vacancia. La primera sí, porque salieron unos documentos de Odres, pero la segunda no estuve de acuerdo. Y segundo, quiero decir lo siguiente: el APRA no participó en los negociados que tuvo la señora, bajo la mesa que tuvo la señora Keiko Fujimori con Vizcarra. O sea, no olvides que el primer ministro del gobierno de Vizcarra fue Villanueva, y Villanueva hizo acuerdos con Fuerza Popular, no con nosotros. Nosotros no avalamos ese gobierno. Entonces, es cierto que hubo intolerancia de esa mayoría parlamentaria, hubo intolerancia, y yo creo que el fujimorismo, que ahora está gobernando el país con Alianza para el Progreso, porque son los dos partidos que más ministerios y sectores tienen de la señora Boluarte. Fuerza Popular tiene el Ministerio de Economía, tiene la SUNAT, tiene el Ministerio de Agricultura, y Alianza para el Progreso tiene el Ministerio del Interior, tiene el Ministerio de Salud, tiene el Congreso. Entonces van a ser duramente castigados. Entonces, esa es la verdad completa, apreciado Fernando. Ahora, en el gobierno nuestro no hubo este tipo de propósitos o de disfunciones en el manejo del gobierno, ¿no? Regresemos un poquito a lo actual. Un militante, un voto, son el único partido que van por esa condición. Bueno, y la disputa interna
por la elección va a ser seguramente que los militantes vayan a sufragar. ¿Creen que van a llegar a la cantidad necesaria para poder pasar el requisito mínimo de votantes según la elección interna? Por supuesto que sí. Mira, ahora que hemos vuelto los 11.000, hay 50.000 afiliados y nosotros necesitamos sacar el 10%, o sea, que 5.000 vayan a votar. Van a ir a votar más. Nosotros no somos un partido fantasma, no somos líderes que detrás nuestro no hay un proyecto. Nosotros somos un partido, una institución. Mira lo que va a pasar, Fernando. Los otros partidos han decidido hacerlo por delegados, fíjate. O sea, Podemos, todos. ¿Quién ha acreditado la mayor cantidad de delegados? Fuerza Popular, 110 delegados. ¿Sabes con cuántas personas elige su lista y su fórmula? Con 11. Es el 10%, 11. Nosotros necesitamos no menos de 5.000 militantes para legitimar nuestras listas. ¿No ves que aquí hay un espacio amplio de expresión democrática? Y vamos a ir a esa elección porque tenemos la seguridad que los compañeros van a ir a votar por sus alternativas que tienen. Entonces, cualitativamente nosotros somos no solamente un partido histórico, sino somos un partido que nos renovamos permanentemente. Si un partido no se renovara, no existiera 100 años. Nosotros nos renovamos permanentemente, sino que nosotros le entendemos la trayectoria, el mérito, la capacidad, la valoramos más que una partida de nacimiento, porque en el APRA no es porque yo soy joven y ya tengo derecho más que un mayor, no. En el APRA nos preparan. Yo recuerdo que el año 97, cuando entré por primera vez al Congreso, me mandaron a estudiar a la Universidad Católica Derecho Constitucional, porque yo tenía que prestar mis funciones en la Comisión de Constitución. Entonces, eso pasa en el APRA. Y por último te digo que el APRA es el único partido donde no solamente como el de los Acuña, que es un partido de empresa, todos los hermanos están metidos en el Congreso, en el gobierno, y la señora Keiko, la familia, si no va la señora Keiko, no hay partido. Yo tengo el honor de decir que yo soy provinciano, soy lambayecano, y el partido, este es el único partido que a un joven le da la oportunidad de que si tiene competencias y es perseverante, pueden darles oportunidades como las que me han dado a mí. Yo me siento orgulloso de las oportunidades que me han dado. Hay una heredera en el APRA que es Carla García. No. Yo creo que es un error, Fernando, tu apreciación. Entonces es... El hecho que ella sea la hija de Alan García, me imagino que Carla, y yo también soy un hijo político de Alan García. ¿Por qué estoy postulando yo? Porque yo he estado 23 años trabajando al lado del presidente Alan García. Yo no pretendo ser Alan García. No habrá otro Alan García ni otro Aya de la Torre. Pero yo he logrado conformar un equipo que combina la experiencia, la juventud de Carla García y la descentralización con Lucho Wilson de Cusco. Pero hablando de Carla García... Ella va en la lista. Ella sí va en la fórmula. Ya, y quiere ser diputada, ¿no? Ella va a ser senadora. Pero va en la fórmula, y te lo digo porque es una mujer preparada, no es improvisada. Hace 5 años debió ser congresista, pero no inscribió el partido en la lista. Claro, pero ¿no debería ser diputada en vez de senadora? No, yo creo que esa apreciación tuya es respetable, pero cada uno... Lo digo por el conocimiento de la hermenéutica parlamentaria. Claro, pero nadie puede reemplazar la voluntad que tenga una persona. Por ejemplo, yo he dicho que hoy día la ley te permite que el candidato a la presidencia pueda a su vez ser senador. Sí. Y la mayoría van a ser de mis compañeros que están postulando. ¿Usted? Por ejemplo, Jorge está postulando también al Senado. Garrido no lo está haciendo, yo no lo estoy haciendo. ¿Usted tampoco? Muchos me dicen, oye, pero tú tienes experiencia, doctor, que podría ser valioso en el Senado, pero yo creo que la candidatura presidencial del APRA en este momento difícil es un honor, más que una responsabilidad, es un honor llevar la bandera del APRA, sus banderas modernizadas, expresando no solamente la experiencia que uno tiene, la solvencia para resolver los problemas del país, sino también que promuevo el recambio generacional con Carla. Carla es un gran activo, es una mujer que comunica muy bien, que conecta muy bien con los jóvenes, y creo que es la voz más clara que hay para garantizar la igualdad de oportunidades de las mujeres y los jóvenes. Y estamos llevando en la fórmula a Lucho Wilson, de Cusco, médico cusqueño, que ha sido parlamentario, que ha sido representante de su colegio de médicos, y somos una alternativa popular y provinciana, y le estamos pidiendo a los compañeros que ya pues también le den la oportunidad a un provinciano también, ¿no? Eso es lo que creo. Perfecto. Don Javier,
Espero que cuando esté por Tacna nos visite en la cabina de Radio 1 para poder conversar largo y tendido acerca de su candidatura, y creo que va a tener grandes posibilidades en la elección interna, y ver a los apristas votando en todo el país. Creo que ese va a marcar un ejemplo, a diferencia de los otros partidos políticos que van con delegados a un militante, un voto, que es más democrático de lo que estamos viendo en otros grupos políticos. Gracias por acompañarnos. Fernando, muchísimas gracias, de verdad que estoy muy contento que me hayas permitido llegar a mis compañeros de Tacna y especialmente al pueblo heroico de Tacna. Gracias por esta Recuerda que llegamos a Moquegua y a Hilo, también llega Radio 1, bueno, y ahí hay bastante aprista también, ¿ah? Qué bueno que Fernando, te agradezco mucho por esta oportunidad. Y yo saludo que hoy día, mira estas herramientas tecnológicas que hoy día nos da el internet, el análisis de datos, la inteligencia artificial, permite que usted se haya democratizado más la prensa y que yo pueda expresar mis ideas libremente y me las hayas permitido a través de tu prestigiosa emisora. Muchísimas gracias Fernando. Gracias por estar con nosotros. Saludos a todo el pueblo de Tacna. Bien, muchas gracias. 9:06.